Ok, vamos a hablar de unos fármacos que, de verdad, cambiaron las reglas del juego en la medicina. Pero, como cualquier herramienta superpoderosa, hay que usarlos con muchísimo cuidado. No son simplemente curas, para nada. Son literalmente un arma de doble filo en nuestra lucha contra las infecciones. A ver, casi todo el mundo piensa en la penicilina como la gran estrella, ¿no? Pero la historia de los antibacterianos que funcionan en todo el cuerpo, esa historia empezó un poquito antes. Fueron las sulfonamidas las que en su día se ganaron el apodo de fármacos milagrosos. Ellas abrieron la puerta a una nueva era, una donde las infecciones bacterianas de repente dejaron de ser una sentencia de muerte segura. Y para que nos ubiquemos bien, miren esta línea de tiempo. Es súper clara. En los años 30, las sulfonamidas dan el puntapié inicial. 10 años después, en los 40, llega la penicilina y consolida lo que hoy conocemos como la era de los antibióticos. Damos un salto a los 60, cuando aparecen las quinolonas, y desde los 80, sus descendientes más potentes, las fluoroquinolonas, que expandieron nuestro arsenal de una forma increíble. Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Primero, vamos a entender bien por qué decimos que son un arma de doble filo. Después, nos metemos de lleno con dos estrategias de ataque bacteriano, la de los bloqueadores del ácido fólico y la de los disruptores del ADN. Y para cerrar, vamos a reflexionar sobre ese balance tan delicado entre el poder que tienen para curar y el peligro que pueden representar. Listo, entremos en materia. La primera gran familia de fármacos tiene una estrategia simple pero, la verdad, bastante brillante. Básicamente, matan de hambre a las bacterias. Les cortan una de sus líneas de suministro más importantes. Y aquí está la magia del asunto, lo que se conoce como toxicidad selectiva. ¿Por qué nos hacen bien a nosotros y mal a las bacterias? Fácil. Nuestras células son, digamos, más prácticas. Toman el ácido fólico que necesitan directo de la comida. Pero muchas bacterias no pueden hacer eso. Tienen que fabricarlo ellas mismas, desde cero. Y para eso necesitan un ingrediente fundamental. Y ese ingrediente clave es el PABA. Pensemos en él como el ladrillo fundamental en la fábrica de ácido fólico de la bacteria. Si no hay PABA, la producción se para en seco. Y sin ácido fólico, la bacteria simplemente no puede ni replicarse ni sobrevivir. Fin de la historia para ella. Y aquí es donde la cosa se pone todavía más astuta. La combinación de trimetroprima con sulfametoxazol, que seguro conocen como cotrimoxazol, no es un solo golpe, es un combo, un 1-2 letal. Primero, el sulfametoxazol bloquea el primer paso de la fábrica, impidiendo que se use el PABA. Y justo después, la trimetroprima llega y bloquea el siguiente paso en esa misma línea de producción. Este bloqueo en 2 puntos es lo que frena el crecimiento de la bacteria. A esto se le llama efecto bacteriostático. Pero claro, ahora toca ver la otra cara de la moneda. Aunque son muy efectivas, las sulfonamidas tienen sus efectos adversos. Los más comunes suelen ser problemas gastrointestinales como náuseas o reacciones en la piel. Pero ojo a esto, la cristaluria. Significa que el fármaco puede formar pequeños cristales en la orina, lo que aumenta el riesgo de cálculos renales. Por eso es súper importante tomar mucho líquido cuando se está en tratamiento. Ok, y ahora hay que ponerse serios, porque pasamos de lo que pueden ser molestias a peligros de verdad. La hipersensibilidad, o sea, las reacciones alérgicas a las sulfonamidas, es un riesgo que siempre hay que considerar, porque las consecuencias pueden llegar a ser fatales. Y quizás la reacción más terrible de la que hay que hablar es el síndrome de Stevens-Johnson. Es una emergencia médica total. La piel y las mucosas reaccionan de una forma brutal. Este es el ejemplo perfecto y devastador de ese peligro del que hablábamos, de ese otro filo del arma. Y por si fuera poco, estos fármacos no viven en una burbuja. Pueden interactuar con otros medicamentos, aumentando su efecto a niveles peligrosos. Esto es crítico, por ejemplo, con anticoagulantes, como la warfarina, donde puede provocar sangrados, o con algunos medicamentos para la diabetes que podrían causar una bajada de azúcar muy fuerte. Por eso el ajuste de dosis tiene que ser súper cuidadoso. Bueno, dejamos atrás a los bloqueadores y nos vamos a otro grupo con una táctica totalmente distinta. Si las sulfonamidas atacaban la línea de producción de la bacteria, las quinolonas van directo al cerebro de la operación, a su ADN.
La pregunta es la clave de todo. ¿Qué pasaría si, en lugar de cortarles los suministros, vamos y saboteamos directamente los planos de la bacteria? ¿O si impedimos que pueda leerlos y copiarlos? La respuesta está en dos enzimas con nombres un poco complicados: ADN girasa y topoisomerasa 4. Pensemos en ellas como las bibliotecarias expertas del ADN bacteriano. Son las que lo enrollan, lo desenrollan, lo cortan y lo pegan para que todo funcione. Sin ellas, el material genético de la bacteria se convierte en un caos total, un nudo imposible de manejar. Y aquí viene la gran diferencia con el grupo anterior. Al bloquear estas enzimas, las quinolonas no solo frenan a las bacterias, no, van un paso más allá. Provocan su muerte, directa y rápida. O sea, no solo las detienen, las eliminan. Este es un efecto bactericida. Como era de esperar, este poder también tiene su precio. Las quinolonas pueden causar efectos adversos comunes, muy parecidos a los del otro grupo: malestar gastrointestinal y algunos efectos en el sistema nervioso como dolores de cabeza o mareos. Pero si hay un riesgo que define a las quinolonas, es este. Están directamente asociadas con daños en los tendones. Y no hablamos de una molestia menor, hablamos de inflamación, o sea, tendinitis, e incluso de la ruptura del tendón de Aquiles. Este es un efecto adverso súper serio y muy característico de esta familia de fármacos. Y esto no es una opinión. Miren esta cita del material de referencia, es clarísima. Los estudios en animales jóvenes demostraron que causan daño en el cartílago de las articulaciones. Justo por eso, por este riesgo potencial de artropatía, su uso está generalmente prohibido tanto en niños como durante el embarazo. Y la lista de precauciones se sigue. Aunque no es común, pueden provocar efectos neurológicos bastante serios. En el corazón pueden alargar algo llamado intervalo QTc, lo que eleva el riesgo de arritmias. Y al igual que las sulfas, también interactúan con otros fármacos, como la teofilina, que se usa para el asma. Bien, ya vimos el panorama. 2 familias de antibióticos súper potentes, pero cada una con su propio lado oscuro, con su perfil de riesgo bien definido. La clave de todo, entonces, es cómo manejamos ese equilibrio. Esta tabla lo resume todo a la perfección. Por un lado, las sulfonamidas atacan la producción de ácido fólico, su efecto es frenar a la bacteria y su mayor riesgo es una reacción alérgica gravísima. Por el otro, las quinolonas atacan el ADN, su efecto es matar a la bacteria y su riesgo más conocido es el daño a los tendones. 2 poderes, 2 peligros. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Con una idea fundamental. El conocimiento es poder. Entender cómo funcionan, para qué sirven y, sobre todo, cuáles son sus riesgos es la única forma de usarlos bien, de forma segura. No son caramelos, esto es armamento pesado. Y esto nos deja con una pregunta gigante para el futuro. Porque en un mundo donde las bacterias se hacen cada vez más fuertes y resistentes, vamos a necesitar antibióticos cada vez más potentes. Pero con ese poder, sin duda, vendrán nuevos peligros. Encontrar ese balance va a ser, sin exagerar, uno de los mayores desafíos para la medicina moderna. Gracias por acompañarnos.